Muy bien, estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique a través de la señal 61, desde el sur también en el Gran Temuco y para las casas a través de la señal 50 y para todo Chile y el mundo en el streaming en TVUCT.cl. Estamos con un invitado muy especial que nos visita desde México, ni más ni menos. Estuvo el año pasado con nosotros en Mesa Informativa y hoy día está aquí en Pauta Abierta. Me refiero a don Oliver Mesa, quien le damos la bienvenida, investigador, escritor también, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en México. Oliver, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, le hemos invitado porque está en el proceso de lanzamiento de un libro del que ya vamos a estar conversando, que tiene una temática que hoy por hoy pareciera muy relevante y también muy contingente, que tiene que ver con los gobiernos subnacionales y la corrupción. Un hecho que no deja indiferente a nadie y que además pareciera que está permeando cada día más los gobiernos, tanto nacionales como locales, ¿no? Sí, es un tema que es muy importante hoy en día. Yo creo que en la medida en la que nosotros nos damos cuenta cómo funciona el gobierno y nos damos cuenta también el tipo de servicios que nos ofrecen, eso nos pone muy, digamos, muy enfrente sobre lo que el gobierno hace y nos hace preocuparnos sobre cómo lo hace, ¿no? Ajá. Hoy día, en distintos puntos de nuestro país, llevando el escenario a Chile, aun cuando el trabajo que ustedes han desarrollado es latinoamericano, ¿no? Entiendo que tienen una mirada más bien de conjunto, no es un tema enfocado solamente en México, en donde además uno desde el sur del mundo ve noticias permanentemente acerca de actos de corrupción, donde el narcotráfico pareciera permear distintos niveles, ¿no?, de la sociedad mexicana. ¿Es así? Sí, así es. Ahorita México es un caso particular porque se está, digamos, experimentando mucha violencia por un lado, pero también se está experimentando una captura importante de los órganos de gobierno por parte de organismos como el narcotráfico, como crimen organizado. Pero no solamente crimen organizado, sino también otro tipo de grupos que tienen interés en modificar la manera en la que el gobierno trabaja para tener beneficios privados. Y el trabajo esa mirada del qué podría hacerse para que este rumbo se enmendara, Oliver. ¿Qué alternativas hay cuando pareciera de pronto a ratos que la batalla está un poco perdida? Sí, es una excelente pregunta porque yo creo que ya tenemos muchos años diseñando, identificando política anticorrupción, pero en lugares como México, y yo me atrevería a decir otros lugares como en niveles subnacional de Chile, por ejemplo, nivel subnacional de Brasil, Puerto Rico, donde también hicimos este trabajo de campo, pero muchos otros lugares en América Latina a nivel subnacional, lo que podemos observar es un fenómeno muy distinto al que normalmente creemos entender. Te voy a dar un ejemplo. Por favor. Eh, Cuando hablamos de corrupción, generalmente estamos pensando en que alguien le da dinero a alguien para que deje de hacer algo o para que haga algo. Y queremos que eso beneficie o nos beneficie de alguna manera, o que si llega un policía es decir, hacer lo que voltee para otro lado, o si queremos llevar a cabo un trámite, damos dinero para acelerarlo, ¿no? Hay muchos tipos de corrupción. Esos dos ejemplos que te di Como los típicos que uno asociaría con eso. son los típicos y son los que generalmente llegan primero a la cabeza, pero eso tiene implicaciones porque también son los que más se miden. Entonces, cuando tenemos mediciones de corrupción, medimos sobre todo ese tipo de incidencia. En lugares donde ese tipo de actos es la excepción, ese indicador es correcto. Ese indicador mide lo que queremos que mida, mide la corrupción. Pero en lugares donde la corrupción es un poco más sistémica, donde ya no solamente es el individuo abajo haciendo negocios, donde hay una red, que puede ser crimen organizado, pero puede ser también una red de funcionarios que están haciendo extorsión a la ciudadanía. En esos otros lugares, ese indicador ya no mide lo que quieres medir. Ese es el desde. Es el síntoma, Claro. no es el problema. Entonces, mucha de nuestra política anticorrupción ha estado hecha para atender ese tipo de corrupción donde en algunos lugares es el problema y en otros lugares es el síntoma. ¿Mm? Entonces, es como cuando uno está enfermo de algo y le duele la cabeza, ¿no? Le vas a dar una aspirina, le vas a dar
una pastilla para que se quite el dolor, pero no está resolviendo el problema. Y evidentemente vuelve a surgir de alguna otra manera. Eso es lo que está pasando ahorita con nuestras políticas anticorrupción. Están atendiendo un fenómeno distinto. Y en ese sentido, ¿hay una mirada de poder cambiar estas políticas públicas o de enmendar el rumbo? Porque ha habido, como señalaba, muchos años de estudiar el caso, de proponer este tipo de políticas públicas, pero pareciera que no están apuntando en la dirección correcta. Y en la medida que también avanza el tiempo, pasan los años, se hacen propuestas, también el crimen organizado evoluciona Sí. con el tiempo, con las estrategias. Echa la ley, echa la trampa. Sí, es correcto. Bueno, precisamente ese es el caso, ¿no? Si tú estás atendiendo síntomas, estos grupos entienden dónde es donde están fallando y entonces modifican las estrategias y de tal forma que tus números de corrupción podrían bajar. Pero en realidad no está pasando nada distinto, solamente se está llevando a cabo las cosas de manera distinta, ¿no? En otro lugar, de manera escondida, en fin, eso siempre está pasando. Es difícil, honestamente, es algo donde la investigación todavía tiene que abundar un poco más. Es difícil decir cómo vamos a atacar la corrupción cuando es un poco más sistémica. Pero hay ejemplos que podrían servir, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con pensar un poquito las cosas de manera más global, más integral. La parte principal en lugares donde la corrupción se ha vuelto la regla es en la impunidad. Esa es la parte principal. Si no hay consecuencia de los actos, aun cuando identifiquen los actos, estos van a seguir y a seguir. Y lo peor de todo es que otros actores que no usaban esa estrategia la van a comenzar a seguir. Dado que no hay ninguna No hay responsabilidad. consecuencia. Exactamente, no hay consecuencia, entonces lo vamos a llevar a cabo. Cuando comentas que en distintos países de Latinoamérica ocurren situaciones similares, ¿existe para esto también algún elemento que sea transversal a la hora de responder a esta creciente necesidad de tener mayores políticas anticorrupción? Sí, mira, yo creo que de manera transversal, el, cada uno de los lugares, digamos, no hay una política específica o una bala de plata, ¿no? Eso sí es muy contextual. Lo que sí hay es la posibilidad de mirar en algo que es muy importante para evitar ese tipo de problemas o para disminuirlo al mínimo, que son los famosos balances y contrapesos. Mira, cuando hay corrupción sistémica, organizacional y esta se mantiene con el tiempo, quiere decir que hay una parte de gobierno que no está funcionando porque ha sido capturada también por esa red. Esa otra parte de gobierno es la que se encarga de vigilar, de supervisar, de levantar una bandera cuando está viendo algo. Hay muchas cosas a nivel municipal y a nivel estadual también. Por ejemplo, órganos de control interno, auditorías superiores, estatales o federales, oficinas de fiscalización o policía especializada, ¿no? Ese tipo de órganos son muy importantes y son determinantes. Cuando no son autónomos, es cuando fueron capturados por la red misma que no les permite trabajar. O cuando la misma red les está quitando recursos y no tienen capacidades. Entonces, una cosa transversal es mirar a los balances y contrapesos. Eso a nivel técnico, pero a nivel político también. En esta mirada, ¿no?, de conjunto, el rol de los gobiernos locales, del municipio. Hoy día, por ejemplo, en Chile tenemos gobernaciones regionales elegidas popularmente por primera vez, o ya estamos entrando al segundo periodo, y eso también supone una asignación altísima de recursos. Tenemos casos en la propia región de la Araucanía, seguramente está al tanto, donde se han traspasado fondos de manera, hoy día en investigación, pero de manera aparentemente irregular a fundaciones que han sido creadas con estos fines. Una técnica que no es novedosa, que seguramente ocurre en muchos lugares y que ha ocurrido también históricamente, pero que hoy día está en el foco de las investigaciones, de la corrupción, y que tiene a altísimas autoridades en vilo en esta temática, en un escenario o en un rol que es nuevo. Entonces, acaban de crear este rol y ya hay casos de corrupción Sí. en esto. Sí, y era previsible. Era previsible que cuando tú creas un órgano que tiene más poder y más recursos, también tienes más grupos de interés que van a estar interesados en ese órgano.
Te voy a dar el ejemplo del municipio mexicano. Hace 30 años el municipio mexicano no tenía atribuciones legales definidas y no tenía dinero. Entonces nadie lo veía. Claro. Cuando comenzaron a tener dinero y atribuciones, entonces tienes a los grupos muy interesados en incidir en el gobierno municipal, no necesariamente legalmente, claro. Y ahí es cuando tienes que poner atención. Es normal, cada vez que a un órgano le vas a dar poder, a ese órgano le tienes que dar poder y sus contrapesos. O sea, tiene que ir de la mano. Si no va de la mano, la corrupción se va a comenzar a difuminar. Y esa lógica que también se ha visto en los últimos años en Chile, que entiendo que en México es una situación que lleva décadas, que tiene que ver con poner a agentes que son financiados por organizaciones en posiciones de poder para controlarlos básicamente y también controlar políticas de Estado, leyes, etc. Eso ha avanzado, me imagino, en México porque ha crecido también los actos de corrupción. Pero ¿cómo es la mirada en el resto de Latinoamérica? O si hay algunos casos en específicos que le llamen particularmente la atención. Mira, eso es un fenómeno muy normal. Se da en todos lados del mundo, donde tienes organismos que están interesados en hacer que el gobierno haga lo que el organismo hace, ¿no? Y lo pueden hacer de muchas formas. Hay formas legales y hay formas ilegales, ¿no? Porque cada regulación es distinta. Primero hay que preguntarse si la regulación en el lugar permite que eso ocurra. Si lo permite, entonces lo regula y hay otro tipo de procedimientos que permiten, digamos, mayor apertura, transparencia, democratización, la oportunidad de otros de opinar cosas contrarias, ¿no? Pero si no está regulado, si no está legalizado, entonces básicamente tienes un escenario de la selva. Tierra de nadie. O el más fuerte es el que manda, Claro. ¿no? Y entonces ahí sí, y la pregunta es, el más fuerte es el que manda, pero además manda para sí mismo, ¿no? Claro. Soy una inmobiliaria, compré un terreno muy grande por algún lugar, entonces yo meto a funcionarios que van a ser afines a mí para que hagan la planeación para ese lado en lugar de otro lugar. Un caso emblemático en Chile es la ley de pesca, por ejemplo, que fue hecha por las empresas pesqueras a un traje a la medida, literalmente dictada a un parlamentario, y cosa que fue evidenciada y condenada, y que da cuenta un poco de lo que usted está señalando hoy día. Eso muchas veces no queda en evidencia y probablemente hay otros casos que están pasando. ¿Cómo frenados? ¿Cómo limitados? No, más bien tiene que ser regulado. Tiene que ser regulado, tiene que ser transparente, tiene que ser abierto y tiene que tener oportunidad de que los beneficiarios o los afectados participen en este proceso. Mira, al final de cuentas se trata de un proceso de creación de política pública, ¿no? Y la política pública en principio desde el Estado tiene que tener fines públicos. Entonces, si tenemos esta injerencia, es normal, es natural, todo el mundo la va a querer tener. La pregunta es, ¿esa injerencia es un cheque en blanco? ¿No? Si es un cheque en blanco, entonces tendríamos que estar preguntándonos qué nos hace falta para que no sea así. Y cuando uno señala esto, que hay órganos detrás o agentes, ¿no?, que quieren infiltrar el gobierno, no estamos hablando necesariamente del narcotráfico, hablamos de empresarios, hablamos de conglomerados, de instituciones que quieren infiltrarse para obtener beneficios. Muchas veces se asocia la corrupción o en México con el narcotráfico, que me imagino que tiene que tener una alta injerencia, pero también hay grandes empresas, hay grandes capitales, incluso internacionales, que buscan los recursos, ¿no? Y a nivel local es un poco más complicado, porque a nivel nacional los medios grandes están ahí y están viendo. A nivel local son menos medios los que están viendo. Y en algunos lugares los medios no tienen capacidad de cubrir todas las cosas que están ocurriendo. Entonces a nivel local es mucho más fácil que ese tipo de cosas puedan surgir sin que tenga consecuencias. Además, los medios locales muchas veces son controlados por los propios intereses y otras veces también son acallados, lo que lamentablemente pasa muchísimo en México. Sí, es correcto. Yo creo que es un tema de... Los medios son uno de los principales instrumentos para combatir corrupción sistémica. De hecho, cuando no tenemos más alternativa, cuando la corrupción está tan arraigada en todo el gobierno, los únicos, digamos, agentes que pueden hacer algo son medios y ciudadanía. No hay más.
podría ser otros niveles, ¿no? También el estadual bueno, en este caso el gobierno central, pero pues muchas veces la línea partidista, ¿no? Va a evitar que algo ocurra y entonces se mete un poco en la política, pero son agentes muy importantes. En ese sentido, y entrando de lleno al libro que ha estado presentando acá en la región de la Araucanía, que se llama The Structure of Systemic Corruption, ¿no? En el centro de las políticas públicas, un trabajo que ha desarrollado a nivel latinoamericano, el que lo conversábamos al comienzo. Incluso uno de los capítulos fue escrito por un académico destacado de la Universidad Católica de Temuco, don Emilio Moya. Están presentando este libro acá en la región. Cuéntenos un poquito más de qué trata, aunque ya hemos hecho un poco de spoiler del tema. Claro, con mucho gusto. El libro tiene ese nombre y esperamos pronto sacar una versión en español, que es básicamente pregunta cuál es la estructura de la corrupción sistémica, cómo la podemos ver, porque nos hemos dado cuenta que no la vamos a ver con los pequeños actos que vemos allá afuera. Hay una estructura ahí y eso es lo que identificamos en el libro. Básicamente, ¿qué hacemos? Es un libro que tiene ya 5 años de investigación en diferentes lugares, comenzó en México. Y lo que observamos es que en la mayoría de los lugares donde hay corrupción sistémica hay 4 cosas. Uno es una red de personas. La corrupción sistémica no se hace por una persona, por un oficial, es una red generalmente. Y esa red hay que conocerla, ¿no? ¿Qué tan alta es? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tan amplia es? Hay redes por la política pública que se queda en la élite, ¿no? Compras gubernamentales, por ejemplo. O algún tipo de licitación, ¿no? Es una red pequeña y muy, digamos, de cuello blanco. De alto vuelo. Alto vuelo. Pero hay otras redes que implican una extracción mucho más amplia. Esas son redes un poco más amplias, más grandes, más numerosas. Entonces, número 1, siempre hay una red, ¿no? ¿Cuál es? Número 2, hay mecanismos en esa red para hacer que los miembros hagan 2 cosas. Se mantengan silenciados, o sea, no vayan a denunciar su propia red, número 1. Y la otra es mantenerlos interesados en la red, que puede ser coercitiva o no coercitiva. O sea, puede ser participa en la red, vas a ganar, o puede ser, como en lugares los vimos, participas en la red o te vas, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos que existen para mantener la cohesión de la red, eso es importante. Entonces, hay que preguntarnos cuáles son y qué los propicia, ¿no? Uh-huh. Hay lugares donde el área de recursos humanos, por ejemplo, es muy débil, y eso propicia que esos mecanismos existan, ¿no? Están los individuos sujetos a los jefes de las redes. Claro. Entonces, número 1, red. Número 2, mecanismos para tenerlo en cohesión. Número 3, opacidad, falta de transparencia, ambigüedad en las leyes. Eso es un caldo de cultivo para la discreción y para el margen. Y número 4 es lo que mencionaba al principio, balances y contrapesos debilitados. Si tienes esas 4 cosas, es como la receta para corrupción sistémica. Y entonces nos tenemos que preguntar, en nuestra localidad, en nuestro gobierno, ¿cuál es el diagnóstico de esas 4 cosas? Ahí hay unas claves que son bien interesantes, lo decía también al comienzo de la conversación. El rol aquí, comentaba que el rol de los medios de comunicación es muy relevante, pero el rol de la ciudadanía, muchas veces las personas dicen, ¿qué puedo hacer yo para que esto ocurra? Yo no puedo hacer nada, y finalmente van eternalizando una situación en donde tal vez los primeros fiscalizadores son la propia ciudadanía. Entiendo que en estas grandes redes no es fácil, pero creo entender que hay un elemento clave ahí también, ¿no? Lo hay, es muy clave. La ciudadanía y sus creencias es uno de los balances contrapesos que puede ser muy debilitado, ¿no? Si a la ciudadanía la acostumbramos a que tiene que soltar un dinero o que tiene que acceder a ciertas cosas, estamos básicamente en el paraíso si fuéramos nosotros esa corrupción. Pero si la ciudadanía se mantiene un poco resiliente y cuando vienen elecciones, por ejemplo, toma una decisión en lugar de otra, esa es la última arma ciudadana. Eso es actuando individual. Pero también hay formas de actuar organizada, ¿no? Hay organismos de la sociedad civil, hay grupos vecinales que pudieran también hacer frente de manera colectiva. Pero, ojo, el tema de la corrupción sistémica es muy difícil atacarlo de manera individual. Muchas veces no tenemos de otra más que participar en esa red porque de otra forma no tendríamos algún tipo de servicio. Y algo que sí es muy importante señalar es que en este libro nosotros nos separamos
del juicio moral que hagamos a las personas cuando participan, porque esto es algo sistémico. Esto es una cosa que está más allá del individuo. Está entrelazado en los distintos estratos, ¿no? de la sociedad. Es arraigado en la sociedad, pero la sociedad puede trabajarlo sobre todo de manera colectiva o sobre todo de manera organizada. Individualmente es muy complicado. En ese sentido, siempre hay una esperanza, ¿no? Una luz de esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor, de que se puede combatir la corrupción. Mira, la ciudadanía tiene que exigirle a su gobierno transparencia siempre, tiene que exigirle acceso a la información siempre, tiene que estar muy atento a quién va a brindar esos servicios, tiene que ser un grupo autónomo, una organización autónoma, por ejemplo. La ciudadanía tiene que exigir que el gobierno rinda cuentas, tiene que exigir que haya órganos supervisores. Esas cosas son las que la ciudadanía tiene que exigir, de tal forma que se vuelvan banderitas políticas para nuestros candidatos y candidatas. Pues cuando vayan a hacer su promoción electoral, pues por lo menos que sepan que la ciudadanía va a ver muy bien si este tipo de políticas van a ser parte de su cartera o de su agenda. Entonces eso se podría hacer. Excelente. Oliver, se nos fue el tiempo, muy agradecido de esta grata conversación, muy interesante además, la invitación está hecha, el libro está ya en medios digitales, en Amazon lo pueden encontrar, pronto probablemente estará ya en papel en las librerías de nuestro país, aun cuando es una distribución internacional. Sí, es correcto. Muchas gracias, Oliver. Quedan todos invitados entonces a conocer un poco más de Structure of the Systemic Corruption en Amazon lo pueden encontrar y por supuesto agradecidos de la visita de Oliver Mesa, autor académico, investigador desde México aquí a la región de la Araucanía. Nos vamos a la pausa, seguimos en Pauta Libre.